Bueno, muy bien. Entonces, la clase que iniciamos ahora tiene que ver con la anatomía interna de los insectos. A partir de ahora ya no vamos a estudiar la anatomía externa, sino que nos vamos a ir a la parte interna de los insectos. Y vamos a comenzar pues con el aparato digestivo, o sea, el sistema digestivo. En este punto es necesario señalar que no todos los insectos tienen el mismo sistema digestivo, como hay una gran variedad de insectos, ¿verdad? Entonces, obviamente, algunos se alimentan de ciertos materiales, otros de otros. Entonces, dependiendo de eso, o sea, dependiendo de su dieta, así va a ser el tipo de aparato digestivo que ésta posea. En este sentido, también hay algo que se debe notar, que el mismo insecto puede tener diferentes tipos de alimentación durante su vida. Por ejemplo, ahora un compañero de ustedes publicó allí unos chicotes. Esos chicotes primero pasan por una etapa de larva en el suelo y ahí se están alimentando de raíces. Su aparato vocal es masticador. Luego están en pupa, como la que ustedes ven en la imagen que publicó el compañero ahora ahí en el grupo de Facebook. Y después de pupa se convierten en adultos. Siendo adultos, igual, son masticadores. Entonces su aparato, su sistema digestivo no sufre muchas diferencias porque el hábito siempre ha sido siendo el mismo, que es un masticador. Ahora veamos el caso también de la mariposa que él publicó. Él publica la imagen de una mariposa y se le ve allí el aparato vocal, que sugiere que sus hábitos alimenticios pues no corresponden a un masticador, sino corresponden a un chupador. De hecho, ese aparato vocal lo extiende y logra extraer el néctar de las flores, entonces es chupador. Pero sucede que esa mariposa que él mostró en la imagen ahora, en realidad en una etapa de su vida es una larva, lo que la gente denomina gusano. Es una larva y esa larva es masticadora, se alimenta de hojas. Eso significa que ese aparato bucal pasó de una forma para masticador, entonces su sistema digestivo entonces estaba adaptado para sustancias sólidas. Posteriormente, cuando ya es adulto, ese sistema digestivo se adapta para sustancias líquidas. Entonces, por eso dice acá que en el mismo insecto puede tener distintos tipos de alimentación según el estadio de su vida en el cual se encuentre. En algunos casos, pues así sucede. De tal manera, pues que tenemos una gran variedad de sistemas digestivos, tanto entre un insecto y otro de diferentes especies, como dentro de la misma especie, si acaso si durante sus etapas juveniles tienen ciertos hábitos que son diferentes a los que tienen durante sus estados adultos. Bien, algo muy importante que hay que hacer notar es de que para que se lleve a cabo el proceso de la digestión, porque al final de cuentas es lo que se quiere, ¿verdad? Todo el aparato digestivo, todo el sistema digestivo lleva un propósito. El propósito que lleva es que se obtengan los nutrientes que llevan los alimentos. Entonces, para eso lleva todo un proceso que tiene ciertos acomodamientos del sistema digestivo y uno de los inicios es cuando está en el aparato bucal. Pongamos nuestra comparación, nosotros los humanos. Cuando llevamos nuestro alimento a la boca, eh, lo trituramos con los dientes, lo movemos con la lengua, pero también lo bañamos de saliva, en nuestro caso. Resulta que si ustedes nos ponemos a pensar, entonces ese alimento sólido, entonces lo empezamos a triturar, porque necesitamos de que cuando llegue al estómago no llegue así entero, no podría pasar en todo caso por el esófago, es imposible que pase. Entonces, y la saliva sirve como un lubricante. Además, toma una forma como de bolita, por eso se llama bolo alimenticio, lo que se genera después que masticamos y moldeamos con la lengua lo que comemos. Se forma una especie de bolita, esa bolita lleva saliva que le permite deslizarse por el esófago. Pero también la saliva tiene una función. Ahí hay unas enzimas que comienzan el proceso de digestión. Pero veamos ahora el caso ¿cómo se llama? De los insectos. Aquí lo que sucede es que la saliva tiene el propósito de modificar el pH para que se lleve a cabo una correcta homeostasis. Es decir, la saliva tiene el propósito de hacer ese pH que sea viable para que
sea acorde al que tiene el resto del cuerpo del insecto y se puede llevar a cabo en un medio que es el que exige la parte interna del sistema digestivo. Entonces, mientras en nuestro caso tenemos enzimas que comienzan el proceso de digestión, que son las amilasas, que son las que comienzan a romper los almidones en el caso de los humanos, en los insectos no es así. En los insectos la saliva lo que hace es modificar el pH. Esto en el aparato bucal. Bien, por otra parte, también puede contener cierto tipo de enzimas que pueden comenzar a digerir el alimento, pero no necesariamente son las amilasas que las que tenemos nosotros. En este caso son otro tipo de enzimas. Y en el caso, por ejemplo, de aquellos insectos que son picadores, que chupan sangre, como por ejemplo los zancudos, entonces ellos tienen unas sustancias anticoagulantes. Es decir, chupan la sangre y esa sangre no se coagula. Porque si nada les sirviera chupar la sangre y que se les coagulara, ¿verdad? Entonces ellos tienen ahí ciertas sustancias que permiten que esa sangre se mantenga líquida. Entonces tienen ellos, en el caso particular de ellos, tienen anticoagulantes. En el primer caso de las enzimas digestivas, también debo declarar que no lo tienen todos los insectos. Solamente es en algunos que pueden contener ese tipo de enzimas digestivas y no necesariamente son las que nosotros tenemos. Son distintas. Entonces ahí habría que hacer notar eso, que no está en todos los insectos. Entonces, como les dije al principio, para que lleve a cabo el proceso digestivo, existe una serie de acomodamientos para que se pueda llevar a cabo todo el proceso. Veamos cómo son las estructuras del tracto digestivo. En general son tres partes. La primera que se conoce como estomodeo, que es el tubo digestivo anterior. La segunda como tubo digestivo medio, que es el mesenterón o ventrículo. Y por último tenemos el tubo digestivo posterior, que es conocido como proctodeo. Entonces, estas son las tres grandes regiones que forman parte del sistema digestivo de los insectos. El estomodeo, el mesenterón, también conocido como ventrículo, y el proctodeo. Pero resulta que si bien todos los insectos tienen estas tres partes, no en todos es igual. En algunos tienen una forma, en unos es más corto, en otros es más largo, en unos es más ancha, en unos casi no se notan algunas de estas partes. Todo va a depender de los hábitos alimenticios que ellos tengan. Empecemos por estudiar el estomodeo, que como usted ve es el tubo digestivo anterior. Entonces, en este tubo digestivo anterior, o sea, el que sigue a continuación del aparato bucal, fíjese que aquí internamente hay quitina, pero solamente hay quitina. Acuérdense que la quitina da dureza. Solamente van a tener quitina aquellos insectos que se alimentan de sustancias sólidas. ¿Para qué? Para proteger, para que esos pedazos de hojas u otros material que ellos consuman no pase dañando la parte interna del tubo. Entonces, por eso están recubiertos de quitina, solo para los que se alimentan de sustancias sólidas. Los que no, obviamente, no la poseen, no la necesitan. Bueno, comienza con la boca, el estomodeo, después pasa a lo que se conoce como la faringe, que es el espacio que hay entre la boca y el esófago, un pequeño puente que hay entre la boca y el esófago. Ahora, el esófago se distingue porque si bien es un tubo, su longitud varía. Varía, por ejemplo, si el insecto se alimenta de sustancias líquidas o si se alimenta de sustancias sólidas. En este sentido, cuando se alimenta de sustancias líquidas, entonces el diámetro es más pequeño. Es más pequeño que aquellos insectos que se alimentan de sustancias sólidas. A manera de ejemplo, si comparamos una mariposa con una cucaracha, pregunto, ¿quién tendrá un esófago con mayor diámetro? Si comparamos a una mariposa con una cucaracha, ¿quién tendrá un esófago con mayor diámetro? ¿Alguien me responde? Estamos comparando una mariposa con una cucaracha. ¿Quién tendrá mayor diámetro? La cucaracha. Obviamente la cucaracha, porque la cucaracha se alimenta de sustancias. Bueno, la cucaracha también se alimenta de sustancias líquidas, pero come de todo. Entonces, como parte de su vida, pues de repente puede consumir sustancias sólidas. Bien, buche. También está presente en muchos insectos, pero en algunos no está muy desarrollado y en otros sí. Obviamente tendrá que estar más desarrollado en insectos masticadores. En el caso de los chupadores son solamente un tubo.
Pero ¿cuál es la función del buche? La función del buche es almacenar los alimentos, tenerlos ahí un rato mientras se está procesando en el siguiente parte del intestino. Entonces los tiene como almacenados y ahí los van pasando poco a poco. Obviamente entonces en aquellos que se alimentan de sustancias sólidas va a ser mucho más grande que en aquellos que se alimentan de sustancias líquidas. De manera tal que en los que se alimentan de sustancias líquidas simplemente aparente como si un tubo. Luego sigue el proventrículo, que puede o no tener dientes, que sirve para triturar más los alimentos. Y hay una válvula que se conoce como válvula cardias, que es la que comunica al ventrículo. Esta válvula actúa como una puerta que se abre y que se cierra. Debo decirles que nosotros también tenemos esa válvula. Nosotros también tenemos esa válvula y está a nivel del corazón. No es que esté en el corazón, en eso lo vamos a aclarar. Allí dice válvula cardias, pero no tiene nada que ver con el corazón. Lo que pasa es que está a nivel del corazón, en el caso de nosotros. Al mismo nivel está, pero no tiene nada que ver con el corazón, está al mismo nivel. Y entonces en los insectos también la posee y también se le conoce con el nombre de válvula cardia. ¿Y qué hace esa válvula cardia? Se le explico de la siguiente manera. Cuando usted consume sus alimentos, eh, es, es todo un proceso. Pero antes de continuar, fíjese bien que estoy comparando nuestro sistema digestivo con el de los insectos para que vayamos estableciendo esa comparación y vayamos sacando nuestras conclusiones. Así que vamos a hacer un ejercicio. Le voy a pedir que coloque su mano en su garganta. Coloque ahí la palma de su mano en su garganta y ahora trague, trague saliva. Bien, ahora quiero que alguien comente o algunos quieran comentar, si quieren lo hacen en el chat o lo dicen acá, su experiencia. ¿Qué sintieron cuando tragaron la saliva? ¿Qué sintieron cuando tragaron la saliva? Cuesta al hacerlo. ¿Cómo? ¿Le cuesta al hacerlo? Ajá, cuesta tragar saliva. ¿Por qué le Sí, cuesta? se siente una serie de movimientos en la garganta. Se siente una serie de movimientos, tal vez eso, que se siente una serie de movimientos. Ahora, ¿por qué esos movimientos? Fíjese bien, le explico. Fíjese que cuando nosotros tragamos saliva, hay un detalle, o comemos, también hay un movimiento allí. ¿Por qué se da ese movimiento? Porque fíjese que allí se juntan dos tubos, el tubo que conduce a los pulmones y el tubo que conduce al estómago. Entonces, cuando uno está consumiendo sus alimentos, se debe de tapar el tubo que conduce a los pulmones, porque si no se tapa, entonces el alimento va a terminar a los pulmones. Y cuando eso sucede, a veces sucede muy a menudo, por ejemplo, cuando usted está comiendo y se ríe, o cuando usted está comiendo lo hace muy rápido, o está comiendo y está hablando, ¿qué accidente se puede dar en ese momento? ¿Qué situación se puede dar en ese momento? ¿Qué ha visto usted que se da? ¿Qué le pasa a veces a la gente que está comiendo y empieza a reírse? ¿Qué le puede suceder? Se le va la Se te- comida por mal lado. Se le baja y empieza a toser fuertemente, ¿va? Y la O gente se dice, le uy, ¿qué sale vas a por la ver? se le sale por la Pero nariz. se hace un solo relajo y toda la gente se asusta, se alarma toda la gente. ¿Qué pasó allí? Lo que pasó es que como estaba comiendo y también se estaba riendo, entonces el cerebro no supo coordinar bien la situación y no elevó la glotis con la epiglotis, así se llama esta parte que nos baja y nos sube, que la gente le llama la manzanita. ¿Ah? Entonces, ese es un primer detalle de la comida cuando va bajando. Recuérdese, primero en nuestra boca se llenó de saliva, se hizo una bolita, los muertos la mordieron, la trituraron, y entonces ahora, y también esa saliva comenzó a hacer el proceso de digestión. ¿Por qué? Porque hay unas enzimas que se llaman amilasas, que cortan los almidones. Los cortan para que empiecen a quedar libres las moléculas de glucosa. Bueno, todo eso es a nivel de la boca. Se forma esa bolita de comida y esa bolita empieza a bajar. Cuando empieza a bajar, entonces la glotis con el pilote se suben y bajan y se cierra. Se cierra el conducto que conduce a los pulmones y entonces el alimento baja y se dirige al estómago. Pero aquí hay un detalle. Antes de entrar al estómago está una puerta que se tiene que abrir para dejar pasar el alimento. Esa puerta se llama válvula cardiac. Recuerde que estamos a nivel del esófago. Entonces, esa válvula está al mismo nivel, a la misma altura del
corazón. Por eso se llama válvula cardíaca, pero no tiene nada que ver con el corazón, simplemente están a la misma altura y por eso se le llama así. Entonces, va a caer el alimento en el estómago e inmediatamente se cierra la puerta. Viene más alimento, se abre y se cierra, se abre y se cierra. Traga agua, así está. Traga saliva, ahí está. Se abre y se cierra, se abre y se cierra. A veces nosotros tenemos problemas en el estómago. Se generan, una cantidad y ha disminuido el pH, o sea, se ha incrementado la acidez. Recuérdese que hay una relación inversa. Si disminuye el pH, se incrementa la acidez, porque mientras más bajo es el pH, es más ácido. Entonces, a veces por lo que comemos o por diferentes razones, en el estómago ¿cómo se llama? Se incrementa la acidez, baja el pH. Y eso genera vapores de todo tipo y hace que se abra la válvula. Y cuando se abre esa válvula, esos vapores de acidez y a veces hasta líquidos empiezan a subir por todo el estómago y generan lo que se conoce como agruras. Esas son las famosas agruras. A veces también sucede que lo que usted comió le hizo daño y vomita. Cuando vomita, bien se abre esa válvula. Entonces, los insectos también poseen esa válvula. A eso quería llegar, que los insectos también poseen esa válvula y estamos a este nivel. Estamos a este nivel. La válvula cardiac es la que comunica con el ventrículo. ¿Y quién es el ventrículo? El ventrículo es el tubo digestivo medio. Recuerde usted que el intestino de los insectos está formado por un tubo digestivo anterior, por uno medio y por uno posterior. El anterior se llama estomodeum, el medio se llama mesenterón o ventrículo y el posterior se llama proctodeo. Entonces estamos diciendo acá que hay una válvula cardiac que es la que comunica al ventrículo, también conocido como estómago medio o como mesenterón. Ahora pasemos al mesenterón. El mesenterón es propiamente el estómago. Ese es el propio estómago. Aquí ya no hay quitina. Aquí ya no hay quitina porque ya no se necesita. Ya necesita aquí, ya no necesita, por eso es que ya no hay quitina. ¿Cuál es la función propiamente del mesenterón o el estómago medio? O el ventrículo, son los nombres que recibe. Digerir y absorber los alimentos. Aquí se da la digestión y la absorción de los alimentos. Y tiene repliegues interiores para una mayor eficacia. Esto es igual que en nuestro caso. En nuestro caso, en el estómago, tenemos una serie de repliegues, que es lo que hace que sea mucho más eficaz. ¿A qué me refiero cuando digo una serie de repliegues? Bien, imagínese que usted tiene una bolsa plástica en este momento en sus manos. Imagínese que la tiene, si la tiene cerca, ojalá. Entonces usted tiene una bolsa plástica por ahí, o de papel o lo que sea, pero una bolsa. Entonces, si usted esa bolsa la llena de agua o la llena de aire, ahí se ve el tamaño de la bolsa, hasta qué volumen alcanza. Pero, ¿qué tal si esa bolsa la empezamos a hacer pliegues? Si le empezamos a hacer pliegues. Y entonces esos pliegues tuvieran la capacidad de no extenderse, sino que usted viene, la infla, la llena de aire, y eso va a permitir que tenga una mayor eficacia en la digestión. ¿Por qué? Porque la hace usted más pequeña. Esa bolsa que ocupaba un gran espacio, ahora va a ocupar un espacio menor. Si usted tiene una bolsa en este momento cerca y le empieza a hacer pliegues, va a ver usted que el espacio que ocupaba toda la bolsa ahora se ha reducido. Entonces, eso sucede también en nuestro caso. Nuestro estómago tiene un montón de repliegues. Si no tuviera esos repliegues, nuestro estómago fuera bien grande. Entonces, la naturaleza, para evitar que eso suceda, le ha construido una serie de repliegues y de esa manera pues tiene el tamaño que es el que cada uno de nosotros tenemos de nuestro estómago. También sucede que en el mesenterón, ventrículo o estómago medio de los insectos existen glándulas gástricas. Igualmente el mesenterón puede tener un tamaño pequeño, un tamaño grande, dependiendo de los hábitos del insecto. Y también hay una válvula pilórica, que es la que comunica con el proctodeo. Aquí vamos a notar una diferencia con nuestro sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo, prácticamente en lo que se refiere al estómago, está acompañado de glándulas, el hígado y el páncreas. Aquí no tenemos
ese tipo de glándulas. Son glándulas gástricas, pero los insectos no poseen ni páncreas ni tampoco hígado. Nosotros sí. Nosotros sí poseemos estos dos tipos de órganos u de glándulas. Pues bien, la válvula pilórica es la que comunica el proctodeo. Igualmente, nosotros también tenemos esa válvula. Veamos cómo funciona en los humanos esa válvula. Imagínense que usted almorzó y ya, ¿cómo se llama? Todo lo que usted almorzó traspasó ya la válvula cárdiaca, ya está en el estómago y en este momento en el estómago está siendo procesado. El procesamiento de lo que uno come puede durar de uno, y si son carnes puede durar más días, puede durar 1 día y medio o 2 días, dependiendo. Si come vegetales, sustancias suaves, entonces el procesamiento es más rápido. ¿Ese procesamiento en qué consiste? En que van a actuar un montón de enzimas y van a degradar las macromoléculas en moléculas más pequeñas. Por ejemplo, los lípidos, las proteínas, los almidones, van a ser degradados a sus unidades estructurales. ¿Cuáles son, por ejemplo, las unidades estructurales de los almidones? Los azúcares, las de los lípidos, los ácidos glicéricos y el glicerol. ¿Cuáles son las unidades estructurales de las proteínas? Los aminoácidos. Entonces todo eso está sucediendo a nivel del estómago. Pero recordemos que en el estómago se vierten sustancias ácidas. También sucede en los insectos. Entonces todo lo que ahí está es ácido. Ahora, en nuestro caso, en el caso de los humanos, también hay auxiliares. El hígado es un auxiliar. El hígado ayuda vertiendo la bilis, que es una sustancia verde que probablemente en los pollos ya la han visto ustedes, una sustancia verde que es bien amarga. Entonces esa bilis hace que se emulsifiquen las grasas y al emulsificarse las grasas es más fácil de ser tratada, de ser metabolizada. Pues todo este proceso se está dando aquí, pero entonces va a entrar al intestino delgado. Una vez todo este proceso ya está listo, se forma lo que se llama quimo. Entonces, ese quimo tiene que entrar al intestino delgado. ¿Para qué va a entrar al intestino delgado? Para que ahí sean absorbidos los nutrientes. La digestión se da en el estómago y la absorción de nutrientes se da en el intestino delgado. Por eso el intestino delgado, ese es otro ejemplo, miren, ese es otro ejemplo de eficacia de la naturaleza. Fíjense que el intestino delgado es una gran, lo que la gente llama tripa. Ustedes lo han visto en los pollos, por ejemplo, cuando descuartizan pollo. Me imagino que todos han visto cuando descuartizan pollo o han estado cerca cuando están descuartizando pollo. O lo han hecho propiamente, quise decir. Entonces, fíjense bien, las tripas ahí están enrolladas. Y fíjense bien que si esas tripas, llamémosle tripas, pues al intestino es eso. Las desenrollamos, son bien largas. Son bien largas. Imagínense que la naturaleza no hubiese optado por ¿cómo se llama? Por enrollarlas, como fueran los pollos, como fueran las gallinas. Igual sucede en nosotros, los humanos. Nuestro intestino delgado es bien largo, bastante largo. Imagínense que no nos tuviéramos todo compactado, todo doblado, fuéramos gigantes, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, la naturaleza todo eso lo ha compactado. Bien, entonces estamos diciendo que en el intestino ahí se da el proceso de absorción de nutrientes. Pero dice acá que hay una válvula pilórica que comunica al proctodeo. Si recordamos, el proctodeo es la última parte del sistema digestivo. Entonces quiere decir que lo que sale del mesenterón tiene que llegar al proctodeo. Pero hay una puerta ahí que permite que entre, o mejor dicho, que pase de un lugar al otro. Y esa puerta es una válvula, que se conoce como válvula pilórica. En nuestro caso es igual. Nosotros también tenemos esa válvula. Esa válvula es la que permite que el quimo es la sustancia que se ha producido en el estómago, que el quimo pueda pasar libremente por el intestino delgado. Si esa puerta no se abre, entonces no pasa. Igual sucede con los insectos. Ahora, ¿por qué tiene que estar esa puerta? Ah, porque antes de entrar al intestino delgado debe de garantizarse ciertas condiciones. En el caso de los humanos, debe de haber sido bañado por el jugo pancreático, por la bilis, y tiene que haber sido neutralizado el pH para que pueda entrar al intestino delgado. En el caso de los insectos también tiene que tener el pH adecuado, para eso sirven estas glándulas gástricas, para poder tener un pH adecuado y pueda pasar a la parte del intestino final, que en este caso se llama proctodeo. Bien, entonces, aquí estamos viendo un insecto. Este es el buche.
Estos son ciegos gástricos. Estos ciegos gástricos son como ampliaciones que hay a nivel del estómago medio para que se pueda llevar a cabo la digestión. Y este es el proctodeo, que es la parte final del sistema digestivo. Y hay un detalle muy interesante. ¿Dónde sabemos que inicia el proctodeo? ¿Dónde se unen los túbulos de Malpighi? Ya voy a explicar qué es eso. Y está formado por tres partes: el ileón, el colon y el recto. Creo que ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, creo que ya es momento de que analicemos esta imagen. Entonces, partamos desde acá. Estamos en el aparato bucal. Aquí está el animal consumiendo sus alimentos. Aquí está regulando el pH. Aquí está actuando en algunas enzimas en aquellos que las poseen. Una vez sucede eso, se dirige a una gran bolsa que se llama buche, donde pasa almacenado. ¿Almacenado por qué? Almacenado mientras se lleva a cabo aquí el proceso de digestión y está desocupándose esta gran bolsa que está en medio. Esta gran bolsa que está en medio es el estómago medio. Y estos, como si fueran dedos que están acá, son ciegos gástricos, que permiten tener más espacio para poder llevar a cabo el proceso de digestión. Una vez aquí han actuado todas las enzimas que deben de hacerlo, entonces pasa al intestino final, que es el proctodeo. Pero mencionamos que en todas estas partes hay unas puertas o válvulas que permiten que pasen o no pasen las sustancias. Por ejemplo, acá, a este nivel nos encontramos con la válvula cardia y a este nivel nos encontramos con la válvula pilórica. Entonces, hasta el momento vamos hasta acá. Vamos a empezar a estudiar el proctodeo, que es la parte esta. Es que tratemos de ver cómo andamos. ¿Cómo se dije que se llamaba esta bolsa que está acá? Buche. Este es el buche. Y esta parte que se extiende desde aquí hasta acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que hay una gran bolsa. ¿Cómo se llama esta bolsa que se extiende aquí? Este es el estómago medio, también conocido como mesenterum o ventrículo. Ahora, esta parte que está acá, ¿cómo se llama? La parte final, ¿cómo se llama? Proctodeo. Proctodeo. Y estas cuestiones que están aquí, ¿qué serán? Ciegos. Cigogástricos. ¿Y para qué sirven los cigogástricos? Para fermentar. Sí, para tener un lugar más amplio donde se puedan llevar a cabo los procesos digestivos, ¿verdad? Y aquí se dan una serie de fenómenos metabólicos. Ahora, aquí hay una válvula que permite que pasen los alimentos. ¿Cómo se llama esta válvula? ¿Cómo se llama esta válvula? Válvula pilórica. No, esta es la válvula cardias. Y esta válvula que está acá, ¿cómo se llama? Esta es Pilórica. esta es la cardias y esta es la pilórica. Muy bien, entonces, por ahí en la diapositiva dice que el proctodeo estado este, o la parte final del aparato digestivo, inicia donde están los túbulos de Malpighi. Los túbulos de Malpighi son estos. Estos que están acá son los túbulos de Malpighi. Y aquí comienzan, entonces aquí también comienza el proctodeo. Ahora hablemos del proceso de la digestión. Sucede que en la boca los almidones son convertidos en monosacáridos, o sea, en sus unidades estructurales, los albuminoides en pectinas. Y en el esófago se dan una serie de reacciones alcalinas. En el buche también se dan reacciones alcalinas. En el proventrículo comienzan a triturarse los alimentos sólidos. Después se abre la válvula cardias. Una vez se abre la válvula cardias, el alimento cae al mesenterón. Y allí comienzan a actuar los jugos digestivos. Una vez que han actuado esos jugos, han preparado el alimento, entonces se abre la válvula pilórica.
y el alimento pasa por el ileón donde comienza a ser absorbido. Recordemos que el proctodeo está formado por el ileón, el colon y el recto. Entonces aquí comienzan los alimentos a ser absorbidos. Y veámoslo acá. Esta es la parte del estómago. Estas son zoogástricos, aquí lo estamos viendo mejor, que son para donde se llevan a cabo una diversidad de fenómenos metabólicos que permiten que tenga más espacio el proceso de digestión. Ahora bien, el aparato digestivo, como lo dije anteriormente, tiene glándulas anexas, que son labiales, pero también en algunos casos hay insectos, no todos, que poseen cámaras de filtración. O sea que, si bien todos tienen glándulas anexas, pero hay unos en particular que poseen cámaras de filtración. Hablemos en un principio de las glándulas labiales. Las glándulas labiales están siempre ubicadas debajo de la parte anterior del canal alimenticio. Pueden estar los conductos de estas glándulas extendidos hacia adelante y se unen entonces a un conducto común que se abre cerca de la base del labio o de la hipofaringe. Y aquí he puesto una interrogación, salivales o labiales, salivales o labiales. Resulta de que algunos le llaman a estas glándulas salivales, pero es preferible mejor llamarles labiales. ¿Por qué? Porque su función no necesariamente va a ser la producción de saliva, puede ser también otro tipo de función. Por ejemplo, las glándulas labiales en las larvas de Lepidoptera y de Hymenoptera, en que nos referimos a mariposas y abejas, entonces segregan seda, este tipo de glándulas. Mientras tanto que hay otros tipos de insectos en los que ese tipo de glándulas lo que hacen es secretar veneno. Ahora vamos a estudiar las diferentes adaptaciones generales del sistema digestivo. Cómo los insectos tienen cada uno, su especie, su propio sistema digestivo. Vamos a conocer algunos cuantos. Por ejemplo, aquellos que comen materia sólida. En este caso, su tracto digestivo es corto, es fuerte, es musculoso. No tiene muchos divertículos, o sea, no tiene muchas ramificaciones ni muchas divisiones. Y tienen un buche bien grande, bien desarrollado. Obviamente va para almacenar la comida porque es sólida. Y está protegido contra la abrasión por el paso de alimentos. Es decir, en la primera parte tienen quitina, que lo protege contra la abrasión por el paso del alimento. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una cucaracha. Aquí está su esófago, aquí está su buche. Tiene incluso hasta proventrículo. Hay otros que no lo tienen. Aquí está, ¿cómo se llama? Todo su estómago medio, esta parte. Aquí están los tubos de Malpighi, miren. Entonces, si aquí están los tubos de Malpighi, significa que aquí comienza el proctodeo. Aquí se da toda la absorción de los alimentos. Bien, lo que acabamos de ver tiene que ver con insectos que se alimentan de sustancias sólidas o de materias sólidas. Ahora hablaremos de aquellos que se alimentan de líquidos. En este caso, su sistema digestivo es muy diferente, ya que es más alargado, más estrecho, y sí ya tiene un montón de divertículos, es decir, un montón de alargamientos, que es donde se da el proceso de absorción de nutrientes o de digestión. Tiene un mayor contacto con el alimento y también una rápida absorción. Estos animales, como los que consumen el líquido, entonces tienen un mayor contacto con el alimento y obviamente la absorción es mucho más rápida. Donde vemos esto, por ejemplo, que puede ser propio de algunos insectos, es el caso de los hemípteros, o sea, las chinches, las chicharras. Ellas se caracterizan porque tienen cámaras de filtración. ¿Por qué razón la tienen? Porque ellos se alimentan de sustancias líquidas y entonces consumen mucha agua. Entonces, para eliminar esa gran cantidad de agua que consumen, tienen cámaras de filtración. Por lo tanto, la cámara de filtración no es más que una modificación del canal alimenticio y cuya función es eliminar el exceso de agua que entra cuando los alimentos los están consumiendo los insectos chupadores. ¿Y cómo es una cámara de filtración? En realidad son dos partes que están sostenidas por tejidos conectivos. La parte anterior es el estomodeo y la parte anterior del estomodeo y la parte anterior del proctodeo.
Esas son las dos regiones que están siendo sostenidas por tejido conectivo. Y en eso consiste la cámara de filtración. Veamos aquí la imagen. Aquí está la parte del estomodeo, esta es la válvula Cardias, esta es la parte anterior del mesenterón y nos interesa ver cómo está sosteniendo la parte anterior del mesenterón y la parte anterior del proctodeo. Y en el caso del proctodeo lo tenemos con la 9. Entonces, si usted se fija, aquí está ¿cómo se llama? En la parte media del mesenterón, o sea, el estómago se da vuelta y se vuelve a juntar con la parte anterior del mesenterón. Entonces, aquí hay una membrana que los está uniendo y esta es la cámara de filtración. Aquí se está filtrando el agua, porque recordemos que su función es eliminar el exceso de agua. Ahora veamos el caso de insectos que se alimentan de néctar. Por ejemplo, los abejorros. En este caso, su intestino medio es muy dilatado y tiene 3 regiones, pero solo la primera y la última región eliminan agua muy activamente. ¿Y qué es lo que hace la parte media? Esa recibe la savia después de que la mayor parte del agua se ha eliminado y al mismo tiempo segrega enzimas. Entonces aquí sucede algo muy interesante. En el intestino de estos animales, ¿cómo se llama? La región primera y la región última son las que se encargan de eliminar agua. La región media es la que recibe la savia, es decir, las propias sustancias alimenticias. Esa es la que recibe la savia y la va a recibir una vez que el agua se haya eliminado. Entonces, como son sustancias alimenticias, ahí es donde se da la segregación de enzimas, carbohidratos y también la absorción de nutrientes. Finalmente, cuando hay muchos azúcares, entonces el animal los expulsa por lo que se conoce como rocío de miel. Y entonces, al expulsarlos de esta manera, le está permitiendo a este tipo de insectos poder procesar sus alimentos de manera suficiente como para poder satisfacer sus necesidades de proteína. Así que lo notable de estos insectos que se alimentan de néctar es que hay ahí una estructura anatómica que le permite eliminar agua. Y en esa estructura anatómica están interviniendo el intestino medio y que este intestino medio se divide en 3 regiones, siendo la primera y la última las que eliminan el agua, mientras que la media la media de este intestino es la que se encarga de absorber los nutrientes. Eso es muy particular en este tipo de insectos. Y como estamos hablando de insectos que se alimentan de néctar, vamos a hablar de las abejas. Las abejas se caracterizan porque tienen 2 tipos de buches. Tienen un buche o bolsa melaria, que es la que sirve para almacenar el néctar. Entonces, fijémonos aquí, quiero ver si está, este es el buche. No lo alcanzo a ver aquí. Andamos buscándolo. Bueno, no lo alcanzo a ver aquí, a ver el otro buche, pero en estos animalitos hay 2 tipos de buche. Un buche normal y un buche que es como una bolsa donde ella aguarda o almacena el néctar. ¿Y para qué lo almacena? Lo almacena porque fíjense que las abejas, estas que salen a capturar, entonces ellas también llevan comida al resto de abejas. Entonces estas abejas llegan a la entrada del panal y ahí ella boca a boca le pasa las sustancias a la otra y esa otra se encarga de ir a repartirlos allá adentro. Para ello entonces ella tiene un buche que sirve para almacenar la miel, que se llama buche o bolsa melaria, y tiene también su buche normal. Y por otra parte, hay insectos que tienen estómago social. Y en este caso, las hormigas cuentan con 2 estómagos, el normal y el que se conoce como social. ¿Y por qué se le llama así? ¿Por qué se le llama social? Porque se trata de un buche que permite que la hormiga pueda transportar una gran cantidad de alimento hasta el hormiguero. Algo parecido a lo que hace la abeja. Algo parecido a lo que hace la abeja. Y eso bien que estamos hablando de estos casos en los que los animalitos estos les dan de comer a otros. Y entonces internamente han sido adaptados para que lo puedan hacer. Por ejemplo, las hormigas tienen 2 estómagos, las abejas tienen 2 buches.
Entonces, por ejemplo, en el caso de las hormigas, tienen su estómago normal, pero tienen el otro que se llama social. Y se dilata mucho, dice, porque es como una vejiga que se puede hacer más grande a medida que va llenando de alimentos. Y ella lo lleva hasta el hormiguero. Entonces, aquí tenemos, bueno, este es el buche del que hablábamos y este es su estómago. Entonces, estas hormigas aquí llenan de sustancias líquidas y este no es para ella. Este llegan al hormiguero y lo empiezan a sacar por la boca y así le dan de comer a otros animalitos de la misma especie de ellos. Este estómago social no tiene glándulas y sus alimentos van íntegros para que sean degradados por quienes los van a consumir. Y en el hormiguero solo unas cuantas obreras son las que salen al exterior para poder recolectar el alimento. Y eso lo van a llevar a todo el hormiguero. Y a ese fenómeno se le conoce como trofalaxia. Así se le conoce. ¿En qué consiste esta trofalaxia? Veámoslo de esta manera. Esta hormiga, digamos que salió, consiguió comida, masticó y entonces lo lleva acá. Pero también comida para ella propia, lo tiene acá. Este se digiere, pasa al intestino y etc. Esta no. Esta va intacto, no va procesado. Por eso dice que no hay enzimas acá, va procesado. Una vez esta hormiga llega al hormiguero, salen unas obreras a recibirla. Y lo que hace la hormiga, pasarle boca a boca lo que lleva acá. Y las obreras lo van a ir a repartir adentro del hormiguero. Aquí tenemos el caso de una trofalaxia, de lo que estamos diciendo. En este caso es una trofalaxia boca a boca. Mire, aquí le está pasando sustancia de una boca a la otra. Y entonces la otra la está recibiendo y lo voy a dejar ahí adentro, adentro del hormiguero, para que coman los demás. Eso se le llama trofalaxia. Bien, hay insectos que se alimentan de materia vegetal y propiamente les vamos a llamar como fitófagos. Aquí entran las plagas, todas las plagas son fitófagas. Entonces ellas comen bastante, ¿va? Porque lo que comen tiene pocos nutrientes, entonces lo compensan comiendo bastante. Su tracto digestivo es corto y no tiene áreas de almacenamiento de comida. ¿Por qué? Porque siempre hay comida disponible, entonces no necesita estar almacenando. Eh, este es un ejemplo. En este caso, vemos que tiene buche, que si bien es un área de almacenamiento, pero no se está mucho tiempo la comida. Va pasando rápidamente, no se tarda mucho tiempo, siempre y cuando sea un pitófago. Esto sucede también con las larvas. Ahora, hay insectos que se alimentan de materias animales, es decir, que se alimentan de un animal muerto, o que está vivo pero lo están comiendo poco a poco, por ejemplo, los parasitoides. Entonces, estos sí obtienen un montón de nutrientes comiendo menos que los que se alimentan de plantas. Para ello tienen adaptaciones que les permiten obtener la comida, que puedan obtener el máximo rendimiento de la comida que han adquirido. Y entonces por eso ellos tienen divertículos y tienen un sistema digestivo corto, pero muy amplio. Por otra parte, también tenemos insectos que se alimentan de la madera, se les conoce como xirófagos. Estos se caracterizan porque siempre tienen en sus intestinos microorganismos que son los que tienen enzimas que a su vez se encargan de romper los enlaces de la celulosa. Y de esa manera los insectos puedan recibir las moléculas que necesitan. Entonces, en estos insectos xilófagos, siempre se van a necesitar que sus intestinos haya lo que le conocemos como la flora. En este caso, la flora de estos animales puede estar formada por bacterias o puede estar formada por protozoos. Aquí ve usted que aquí las piezas bucales, aquí está masticando, por ejemplo, trozos de madera, son piezas de bucales muy fuertes. El intestino posterior está ensanchado, aquí está. Es una bolsa que proporciona el espacio a los protozoos, que son los que descomponen la celulosa, o sea, los organismos que descomponen la celulosa. Los protistas, o sea, los protozoos del intestino, siempre se alimentan de la fibra de la madera mediante fagocitosis, pero no producen sus propias enzimas conocidas como celulasas, sino que utilizan las que producen las bacterias, que también están en ellos. Entonces aquí es un gran lío.
El insecto necesita romper los enlaces de la celulosa que está en la madera. Si no, de nada de servir, no va a poder vivir. Para ello necesita de protozoos. Y los protozoos a su vez tienen bacterias. Y estas bacterias a su vez secretan unas enzimas que se llaman celulasas, que son las que rompen los enlaces de la celulosa. En eso consiste, ¿cómo se llama? Este proceso algo complejo que se da en las termitas. Así es que las termitas para poder sobrevivir necesitan ese tipo de microorganismos. Pero miren, lo mismo sucede con nosotros. Nosotros también tenemos flora bacteriana. Por supuesto, no en las cantidades que tienen estos animales, porque nosotros nuestra alimentación no es exclusivamente vegetal, mucho menos madera, ¿verdad? Entonces, no tenemos esa gran cantidad de protozoos que estos poseen. Pero sí tenemos flora bacteriana. Y gracias a ella, pues, es que se dan todos los procesos que se dan en intestino delgado. Es más, cuando alguien sufre diarrea, inmediatamente después le dan un reconstituyente de flora bacteriana. Así es que flora bacteriana poseemos todos, pero estos animales poseen en mayor cantidad. En el caso de las termitas es interesante mencionar que los alimentos elaborados pueden ser de tipo estomodeal o pueden ser proctodeal. ¿Cuándo van a ser estomodeal? Cuando es secretado por glándulas salivales. Pero a menudo el contenido del buche está mezclado con saliva en una proporción relativamente grande, cuantiosa. ¿Y cuándo va a ser proctodeal? En este caso está compuesto del contenido de la panza rectal, o sea, del recto, pero es completamente distinto de los excrementos, no son excrementos. Son alimentos proctodeales, están en el recto, pero no son excrementos. En esto hay que ponerlo claro. Así es que en las termitas se dan procesamiento de dos tipos de alimentos, estomodeal y proctodeal. La diferencia que hay entre el estomodeal y el proctodeal es que mientras el estomodeal es secretado por glándulas salivales y puede estar mezclado entonces por la saliva, en el caso del proctodeal está en el recto, pero no tiene nada que ver con los excrementos. No tiene nada que ver con eso. Y vamos a ver si me logro conectar a este, ¿cómo se llama? A este link. Quiero que vean lo siguiente. Y luego lo explicamos. Dura poco tiempo. Un segundo mientras nos conectamos. Ustedes al final me van a hacer comentarios de lo que van a ver. Al final hacemos comentarios. Observen nada más. Antes que nada,
¿Quieren verlo nuevamente o algún comentario? Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda online profesional que conquiste a los compradores. Construye una vitrina virtual de última generación y personalízala como quieras. Muestra tus productos en páginas increíbles. Bueno, se filtra un anuncio. Vamos a ver, ¿quieren verlo nuevamente o hay comentarios? ¿Qué observaron? ¿Lo vemos nuevamente o hay comentarios? Ajá. Yo los veo ahí callados. Los oigo, mejor dicho, que no oigo nada aquí. Están mudos. Lick, allí se nota que se da la trofalacia, pero como que si una hormiga más adulta les pasa a las que son más, en las que están en el proceso de para ser adultas, como que si ellas les transfieren el alimento para que crezcan. Pero muy bien, pero ¿qué más observaron? ¿Qué más observaron? ¿Quieren que se los muestre nuevamente o observaron otra cosa? Que se intercambiaron alimentos, muy bien, pero ¿qué más observaron? Se los voy a mostrar. ¿Quieren que se los muestre nuevamente? Véanlo detenidamente, véanlo despacio y observen. Pero antes quiero que lean esto. Vayan leyendo esto despacio nuevamente, vayan leyéndolo nuevamente despacio. Y este es el buche social y este es el estómago. Observa. Este es lo que regala, lo que va aquí. No va procesado. Este es el propio de él. Mejor dicho, ese es de él. Solo que este es el que sí va ¿cómo se llama? A procesar los alimentos que los necesita él. Entonces aquí sí se procesan los alimentos. Bien. Ahora quiero que lea bien esto. Ahora, este es un ejemplo de trofalaxia, ya lo vimos en un video. Ahora quiero que lea esto. No, permítame, quiero ver. Esto es lo que estamos viendo con las hormigas. Ahora quiero que lo veamos con las termitas. ¿Dónde están las termitas? Permítame. Espera. Este es. Quiero que vean el de las termitas. Ya vimos el de las hormigas, ahora veamos el de las termitas, porque se parece bastante. También con el de las abejas. Mire esto, lea esto. Este es muy importante. ¿No? Quiero que haga énfasis en eso. Y si comparamos con el de la hormiga, en el de la hormiga no se sigue énfasis mucho en esto. Pero aquí sí se fijan, en el de la hormiga cuando lo vimos allí no se hacía mucho énfasis. Pero aquí sí. Tampoco en el de las abejas. Las abejas lo que llevan es miel, porque las abejas tienen dos buches. Pero miren esto, se relaciona con microorganismos que rompen los enlaces de celulosa y reciben de los insectos moléculas que pueden utilizar. Eso es muy importante. Y observen que aquí el intestino posterior está ensanchado por una bolsa que proporciona el espacio a protozoos. Porque aquí están los protozoos. Los protistas del intestino se alimentan de la fibra de la madera mediante un fenómeno que se conoce como fagocitosis, pero no producen sus propias enzimas, necesitan de unas bacterias. Ellas sí producen unas enzimas que se conocen como celulases. Entonces, fíjense que esto está en el intestino. En el intestino están los protozoos. Y estos también hay que pasárselos a los que están en el nido. Hay que pasárselos, sobre todo a las ninfas más tiernas que están en los primeros estadios. A ellos hay que pasarles estos protozoos.
porque si no, de nada va a servir que solo les pasen la comida si no tienen protozoos. Si usted se fija, ellas ya tienen protozoos acá, y ya tienen protozoos que a su vez tienen bacterias, y las bacterias tienen unas enzimas que se llaman celulasas, que lo que hacen las celulasa rompen las cadenas de celulosa. Entonces, esa celulosa es el material vegetal. Entonces, la celulosa está formada por azúcares, pero esa celulosa, para que los animales la puedan absorber, necesita que se rompa en sus moléculas estructurales que se llaman las azúcares. ¿Y quién las va a romper? Estas enzimas que se llaman celulasas. Quizás lo voy a escribir mejor. Lo voy a escribir aquí para que lo comprendamos. Fíjese bien. Permítame un segundo, por favor. Voy a echar un piquete aquí para que lo comprendamos. Entonces, a ver que me está bien esto aquí. Va, nada más les paso acá mejor. Aquí vamos a ponerlas. Disculpe que estoy haciendo esto, pero es para explicarles mejor, para que lo comprendamos mejor, porque si no, no lo vamos a comprender tan fácilmente. Y como no estamos en la pizarra, entonces hay que ingeniarse aquí. Va, ahora sí creo que lo vamos a entender. Guache, lo que sucede. Lo que sucede es esto. En el intestino de las termitas, perdón, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien? Vamos. ¿Alguien una pregunta? No. Va. Entonces, Es que no se escucha mucho y ahí le han escrito en el chat. espera, ahorita, ¿y ahorita qué tal? ¿Se escucha mejor? Sí, ya. Ya, ¿verdad? Va. Es que no estaba hablando, por eso. No estaba hablando fuerte, pero ahora sí ya voy a hablar fuerte. No, lo que les estaba diciendo es de que necesitaba hacer este relajo, como no estoy en una pizarra, entonces necesitaba hacerlo aquí para que lo comprendieran. Pero bien, ahorita sí me parece que ya me están escuchando, porque ya estoy hablando más fuerte. Bueno, el hecho es que tenemos en el intestino de las termitas, es muy diferente de las hormigas. Sí, como se fijaran, las hormigas tenían su buche y tenían su estómago. Y llevaban para regalar. También las abejas tienen dos buches. Tienen un buche donde llevan miel y llevan para regalar. Las termitas lo que tienen es que se ha ensanchado el intestino y entonces ahí alojan protozoos y alojan que a su vez los protozoos tienen bacterias. Y estas bacterias poseen una enzima que se llama celulasa. Y estas celulasa rompen la celulosa. ¿Y qué es la celulosa? La celulosa son los almidones vegetales. Nosotros consumimos celulosa cuando comemos frutas, cuando comemos verduras. Ahí estamos comiendo celulosa. Pero nosotros, la dieta de ese tipo de celulosa que nosotros consumimos, nuestra flora bacteriana se encarga de romperla fácilmente. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros nos alimentáramos de zacate? Esos tipos de celulosa son más difíciles de romper. Y si nos alimentáramos de madera, fuera todavía más difícil. No tenemos ese tipo de bacterias que nos ayudaran. Esas bacterias tienen celulasas. Entonces, nosotros no estamos adaptados para comer ese tipo de alimentos. Sin embargo, las termitas sí. Porque tienen en su interior, tienen protozoos que a su vez alojan bacterias y esas bacterias liberan celulasas. Y esas celulasas
rompen la celulosa. Pero bien, sucede que las termitas que andan afuera del termitero se llama el nido donde viven las termitas, ellas andan consiguiendo comida, pero hay otras que están allá adentro, las ninfas, las L1, perdón, las N1, las ninfas 1, y esas ninfas 1 están chiquitas, están tiernitas, ellas solamente están esperando que les lleven comida, pero de nada sirviera si les llevaran comida si no tuvieran en su interior los protozoos, los protozoos y las bacterias, que a su vez contienen celulosa, que a su vez rompen la celulosa. Significa que esas ninfas se comieran la comida que le llevan las otras ninfas o los adultos y se fueran en pura diarrea, no pudieran detenerlo. Para que eso no suceda, ellas deben de proporcionárseles los protozoos y las bacterias. Se los deben de proporcionar. Ahora, con base a lo que he explicado, quiero que vean nuevamente el video. Pero antes quiero que lean esta diapositiva. Lean esta diapositiva. Leanla, por favor. Observe que hablamos de alimento estomodeal y alimento proctodeal. Hay dos tipos de alimentos ahí. Ahora quiero que vean lo siguiente. Vea bien el video nuevamente. Ok, entonces algún comentario ahora sobre el video. ¿Qué es lo que observaron ustedes en el video? ¿Qué observaron ahí ustedes? Ujú.
Alguien que lo quiere escribir, vámonos al chat. Y a propósito, póngale el nombre de su nombre ahí en el chat para asistencia. Alguien que quiera escribir en el chat qué es lo que observó. Ujú. ¿Qué es lo que se observó? Bueno, lo voy a decir yo. Usted observa que en un momento usted ve que hay un intercambio boca a boca, pero usted después observa que hay un intercambio boca-ano. Ujú. ¿Por qué cree que se da ese intercambio boca-ano? Pero se observa que en ese intercambio de boca ano, el que, ¿cuál sería el que recibe? Porque se ve que la mayor está teniendo contacto con el ano de la Sí, menor. vaya, muy bien. Lo que pasa es que en las castas de las termitas no nos vamos a dirigir por el tamaño, porque es de acuerdo a la función que desempeñan, así es el tamaño que ellas alcanzan. Hay obreras, hay soldados, ajá, entonces dependiendo de eso va a ser el tamaño. O sea, no quiere decir que porque una termita es más grande que otra, por eso es mayor o es más vieja o algo por el estilo. Es por la casta. De hecho, ya me entiendes, ajá, porque ahí es con base a casta. Entonces, podemos hablar entonces que, ahora dígame usted, el alimento que se da boca a boca, ¿qué tipo es? ¿Estomodeal o proctodeal? Estomodeal. Correcto, y el que se da boca a ano, ¿cuál es? Ese es el proctodeal. Pero debemos de aclarar que el proctodeal no son excrementos, ¿de acuerdo? No vayamos a pensar que son excrementos. Están en esa zona, pero no son excrementos como tal, ¿verdad? Porque entonces de nada sirviera, tiene que ser donde vayan las propias, lo que se va consiguiendo acá es que vayan protozoos y bacterias de parte de la flora bacteriana. Así que imagínense cómo es de complejo el sistema digestivo de los insectos, cómo es de complejo dependiendo del hábito de alimento que estos tengan. Ahora continuemos. Veamos el caso de los insectos hematófagos. Hemato quiere decir sangre, pero se llama hematófagos, se alimentan de sangre. Entonces, como dije en un momento, que acá hay sustancias anticoagulantes. Si los zancudos al picar la sangre se les coagulara, entonces no la pudieran procesar. Entonces ellos necesitan mantenerla sin coagular, sin que se coagule, líquida. Entonces tienen sustancias anticoagulantes para que eso sea. Si no, de nada les va a servir. Y fíjense que tiene un buche, dice, muy grande que almacena la sangre y también lo va liberando lentamente al intestino medio. Oiga bien, lentamente. Entonces, en este proceso que es muy lento, la sangre se puede coagular. Para que no se coagule, entonces tiene sustancias anticoagulantes. Ahora vamos a hablar de otro aparato o de otro sistema. Es lo mismo de decir aparato o sistema. Podríamos llamarle sistema excretor, podríamos llamarle aparato excretor. Bien, hasta este momento he hablado sobre el aparato digestivo. Ahora hablaremos sobre el aparato excretor. Cuando hablamos del aparato excretor, nuevamente vamos a comparar con nosotros. Nosotros tenemos un aparato excretor o un sistema excretor. ¿Alguien sabe qué órganos forman parte de nuestro sistema excretor? ¿Alguien me pudiera decir, ser tan amable de decirme un órgano que forme parte de nuestro sistema excretor? Los riñones. Los riñones, exactamente. Los riñones son los que forman parte dentro de nuestro sistema excretor. Ahora, ¿alguien me podría decir por qué se le llama sistema excretor? ¿Por qué se le llama a ese sistema excretor o aparato? Porque elimina los desechos del cuerpo. Pero, ¿cuáles desechos? Porque también cuando alguien defeca está eliminando desechos. Toxinas. Y también cuando alguien defeca puede estar eliminando toxinas. ¿O será que acaso el aparato excretor también tiene que ver con la defecación? ¿Tiene que ver, sí o no? Veo que no hay claridad sobre eso, entonces voy a explicar. Vaya, mire. El aparato excretor no tiene nada que ver con la cuestión con la defecación de las heces fecales. No tiene nada que ver en eso. Y para eso está el intestino grueso.
que saca todo lo que salió por el intestino, por el sistema digestivo, lo que ya no se va a ocupar, se saca. Entonces sale a través del recto ano y que forma parte del intestino grueso, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con lo que consumimos. Pero lo que consumimos también, recuérdese lo siguiente. Le mencioné que el quimo se abre la válvula pilórica y llega al intestino delgado, ¿se recuerda? Y en el intestino delgado, ahí se da el proceso de absorción. Es como que si lleváramos una naranja y le empezáramos a exprimir, a sacarle el jugo. El bagazo es lo que sale en forma de heces fecales, pero el jugo es absorbido. ¿Absorbido por quién? Por las paredes del intestino delgado. Y una vez en esas paredes del intestino delgado que hacen ese jugo, digamos, llamémosle así para comparar, ¿verdad? Digamos que hemos exprimido una naranja y ese jugo, ¿qué hacen en las paredes del intestino delgado? ¿Ahí se queda? No. Allí es recogido por los vasos capilares. Y eso permite transportarlo a todo el cuerpo a través de la sangre. Aquí tienen que ver las arterias, el sistema circulatorio, las arterias, las venas. Entonces, todo eso tiene que ver con la absorción de los nutrientes. ¿Qué significa eso? Que lo que usted almorzó ayer, ahorita, ya anda revirando ahí en todo su cuerpo. La sangre la anda distribuyendo en cada célula todos los nutrientes. ¿Y por qué la sangre? Porque la sangre es la que los recogió del intestino delgado. El bagazo se fue. El bagazo se va por el intestino grueso y sale en forma de heces fecales. Pero los nutrientes los recoge la sangre, los lleva a cada una de nuestras células, a cada una. Y esos nutrientes atraviesan la membrana celular y luego son ocupados para múltiples funciones, ya sea para obtener energías, para hacer vitaminas, para fabricar hormonas, para fabricar enzimas, etc. Pero en todo ese proceso se forman también desechos dentro de cada célula. No sé si me estoy explicando. En cada una de nuestras células llegan los nutrientes que recogimos de lo que comimos. Los recogimos en nuestra sangre. Pero esos nutrientes dentro de las células son utilizados para obtener energía, para fabricar vitaminas, para un montón de cuestiones. Pero allí, en todo ese proceso, se generan desechos. Y esos desechos no pueden quedar en las células. Principalmente los de origen nitrogenado. ¿Y cuáles son los de origen nitrogenado? Los que provienen de las proteínas. Esos desechos deben de ser eliminados. Entonces, esos desechos los saca la célula, los recoge la sangre y los lleva a los riñones. Por eso el riñón es un filtro, porque esa sangre va sucia y el riñón la filtra, la limpia. Una vez limpia, sube de nuevo al corazón y el corazón la vuelve a bombear. Pero, ¿qué pasa con los desechos? Porque si el riñón está limpiando, significa que quedan desechos. Esos desechos llegan a la vejiga y son expulsados en forma de orina. En forma de orina. Así son expulsados esos desechos. En forma de orina. Entonces, siempre que uno orina, está expulsando ¿qué? ¿Quién me dice? A ver si entendió. ¿Qué expulsa uno siempre que está orinando? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me dice? A ver si han entendido. Desechos oxigenados. Oxigenados no. Nitrogenados. Nitrogenados. Eso no. ¿Y de dónde provienen esos desechos nitrogenados? De las proteínas. De las proteínas. Y esas proteínas, recordemos algo muy importante. Esas proteínas
¿en qué alimentos están de los que nosotros consumimos? Huevo, carne. Exacto, leches. Bien, entonces esas proteínas, cuando llegan a nuestro estómago y en parte de nuestro intestino delgado, son degradadas. Porque las proteínas son un montón de... Me voy a salir de aquí, voy a trabajar en pantalla nuevamente. Bueno, a esto se le puede trabajar con pantalla, pero lo voy a hacer aquí mejor en la diapositiva ahorita. Estas proteínas son de esta manera, miren. Imagínense que cada proteína es esto. Ahí he hecho un montón de A. Entonces aquí vamos a separarla, cada una de estas. ¿Qué creen que significa la palabra AA? ¿Qué significa la palabra AA? ¿Alguna idea? ¿Qué significa la palabra AA? ¿Alguna idea? ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa amino. ¿Ya cursaron bioquímica? ¿Ustedes no lo han cursado? ¿Aún no lo han cursado? Porque si no lo han cursado voy a ir más despacio. ¿Ya cursaron? Es para bioquímica. Miren, esto que tengo yo acá es la primera majalía mayúscula, no debería de estar. Esto que estamos viendo acá es una proteína. Son enormes. Aquí le he puesto un poquito. Y una proteína está formada por un montón de aminoácidos. Para no escribir aminoácidos, vamos a escribir AA. Entonces, todos estos aminoácidos están unidos por medio de enlaces peptídicos. Aquí están unidos. Entonces, hay enzimas que se encargan de romper estos enlaces. Es decir, que este enlace desaparezca. Perdón, ahí no debió haber quedado así. En esto vamos a trabajar. Que este enlace desaparezca, esto que estoy haciendo, cuando le doy clic, hagan de caso usted que es una enzima. Es una enzima que está rompiendo enlaces. Y hagan de caso que está sucediendo a nivel del estómago. Aquí están los pepsinógenos, el glucagón y otros más que están rompiendo estos enlaces. ¿Qué pasa cuando rompo estos enlaces? Cuando rompo estos enlaces, si usted se fija, estos estaban unidos. Ahora están sueltos. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando estaban unidos formaban una gran cadena y esa gran cadena no podía atravesar la membrana celular. Pero ahora que ya están sueltos, puede venir para acá, este otro puede venir para acá, y este otro andar por acá así. En fin, están sueltos. Ya están libres, ya están separados. Recuérdense que estaban unidos. Díganme qué nos rompió. ¿Qué los rompió? Una enzima. Y ahora que la enzima los ha roto los enlaces, estos están libres. Estos aminoácidos están libres. Ahora, estos aminoácidos ya pueden atravesar la membrana celular. Cuando estaban unidos y formaban una gran cadena, no podían. Ahora sí ya pueden. Resulta que estos aminoácidos son los que entran uno por uno a la célula. Imaginémonos que este aminoácido, que la célula es esta parte fuera de la pantalla que está allí. Entonces, cada uno de estos se va a ir a meter a la célula. Cada uno de estos va a atravesar la membrana celular. Cada uno de ellos. Dentro de la célula, allí se van a volver a unir a un montón de aminoácidos para formar nuevas proteínas, para formar enzimas, para formar vitaminas, etc. Pero eso va a ser dentro de las células. Y todo ese fenómeno conlleva que se liberen compuestos nitrogenados. También dentro de la célula se van a dar formación de proteínas que se van a romper, etc. Se va a dar un montón de trabajos que se van a dar dentro de la célula. Pero ahí se van a estar liberando compuestos nitrogenados. ¿Pero por qué compuestos nitrogenados? Porque los aminoácidos tienen nitrógenos. Tienen un componente que se llama grupo amino. Y entonces es un nitrógeno. Entonces, esos nitrógenos no pueden quedar dentro de la célula. Esos nitrógenos tienen que ser llevados fuera del cuerpo. Entonces la célula los saca y la sangre los recoge y los lleva a los riñones. Los riñones actúan como un filtro y entonces la sangre limpia la envían de regreso al corazón y esos desechos los tiran a la vejiga y ahí se mezclan con el agua y entonces son eliminados en forma de
orines. Así es que ya vieron ustedes dos formas que nosotros tenemos de sacar desechos, vía intestino grueso y vía también el sistema urinario. Ahora veamos el caso de los insectos, que es el que nos interesa. En el caso de los insectos, el aparato excretor, igual para humanos que para insectos, pero bien, ellos en vez de riñones tienen túbulos de Malpighi. Se llaman así en honor al que los descubrió, un señor de apellido Malpighi. Malpigio les dicen algunos. Él los descubrió, estos túbulos, en vez de riñones. ¿Qué es lo que hacen estos túbulos? Toman de la sangre uratos que derraman en la primera porción del proctodeo. Ya lo voy a explicar. Fíjense bien, toman de la sangre uratos que derraman en la primera porción del proctodeo. En nuestro caso, nosotros, la mayor parte de desechos nitrogenados que nosotros liberamos son en forma de urea. También sacamos otro tipo de desechos nitrogenados que cuando se incrementan, entonces tenemos problemas y el doctor debe de darnos medicina. Cuando hay, por ejemplo, mucho ácido úrico, que también podría ser, entonces el doctor ya te receta y dietas y un montón de cosas. Pero lo normal es que nosotros, la mayor forma en que nosotros sacamos desechos nitrogenados es en forma de urea. Los insectos lo hacen en forma de uratos. Los peces lo hacen en forma de amoníaco. La clave para sacar los desechos nitrogenados es agua. Siempre tiene que haber agua. Los peces no tienen problema del agua, viven en el agua, entonces no les preocupa estar economizando el agua. Entonces ellos directamente lo sacan en forma de amoníaco. Nosotros los mamíferos tenemos un acceso moderado al agua. No vivimos en el agua, pero tomamos agua cada rato, pero no estamos en el agua. Entonces nosotros lo sacamos en forma de urea. Sin embargo, los insectos, también algunos reptiles, algunas aves, necesitan conservar la poca agua que consumen. Esto también va para las gallinas, para los pericos, para algunos reptiles. Entonces necesitan conservar también la poca agua que consumen, también los insectos. Excepto los insectos que viven en el agua, porque hay insectos que viven en el agua. Entonces, estos insectos que no viven en el agua necesitan conservar la poca agua que consumen. Imagínese usted, por ejemplo, un insecto que vive comiendo los granos de frijol, comiendo los granos de arroz, comiendo los granos de maicillo, pasa encerrado ahí toda su vida. Y ese animal, ¿de dónde obtiene agua? La obtiene de la poquitita humedad que llevan los granos. Entonces, estos animales tratan de economizar hasta lo último la poquita de agua a la que tienen acceso. Ellos entonces, llega un momento en el que para borrar, utilizan una sola vía de salida para sacar las heces y para sacar los orines. Por eso se conoce como cloaca. Salen juntos las heces con las orines para economizar al máximo el agua. Y en la mayoría de los casos son secas, llevan poca agua y son en forma de uratos. Por eso desde allí, los túbulos de Malpighi toman de la sangre uratos que derraman en la primera porción del proctodeo. Aquí nos falta una coma, permítanme. Aquí tiene que llevar coma. Entonces, por eso dice, toman de la sangre uratos que derraman en la primera porción del proctodeo. ¿Qué significa? La sangre lleva los uratos, entonces ellos agarran esos uratos, que son los desechos nitrogenados, y los derraman en la primera porción del proctodeo. Acuérdense que el proctodeo es la parte final del sistema digestivo, donde ya van las heces, entonces se mezclan con las heces. Los tubos de Malpighi en realidad son como tubos ciegos. Cuando decimos ciegos es que tienen tope, que tienen final, y su epitelio tiene el grosor de una célula. Son ultra finos, ultra delgados. Están suspendidos en la hemolinfa. La hemolinfa es la sangre de los insectos. Los insectos tienen sangre, pero se conoce con el nombre de hemolinfa. Pues se encuentran suspendidos en la hemolinfa y desembocan en el intestino posterior, o sea, en el proctodeo, donde vierten sus productos. Y sus productos no son más que los uratos. ¿Y los uratos qué son?
¿Qué dije que eran los uratos? A ver si están atentos. ¿Qué dije que eran los uratos? ¿Qué dije que eran los uratos? ¿Alguien quiere comentar en el chat? Compuestos nitrogenados. ¿Son desechos nitrogenados de quiénes? Sí, es cierto, son desechos nitrogenados, pero ¿de quién? De los insectos. De los insectos. De los artrópodos en general, pero también sucede, me decía, en algunas aves y en algunos reptiles, no solamente es en los insectos. Bien, dependiendo del hábito del animal, del insecto, así va a ser el número de túbulos. Por eso es que varía con las especies. Los túbulos de Malpighi son especialmente necesarios en condiciones de baja disponibilidad de agua. Cuando hay poca agua, ahí sí son necesarios los tubos de Malpighi. Y en esos casos, por lo tanto, se puede producir una intensa reabsorción del agua para no desperdiciar el agua. De ahí se exprime bien, ¿verdad? Se exprime bien para que no se desperdicie el agua. En el recto se puede dar también una reabsorción. Y esa reabsorción permite que se produzca el movimiento de agua desde la luz del recto a la hemolinfa. ¿Qué significa esto? Que en el recto, donde ya van las heces, donde ya se juntan los uratos, ahí todavía se exprime más para sacar hasta la última gota de agua para que regrese al cuerpo, que no se pierda con las heces fecales. Por eso las heces fecales de estos animales son secas, porque aquí sí se utiliza el agua. No se dan el lujo de estarla desperdiciando. Entonces, esa reabsorción de agua hace que el ácido úrico llegue a precipitar. Entonces, cuando precipita el ácido úrico es que se forman los uratos. Si recuerdan en química, cuando hablamos de precipitar es como que si se estuviera haciendo sólido. ¿Estamos? Entonces quiere decir que el ácido úrico se hace sólido. Y al hacerse sólido es que se forman los uratos. Por eso es que sale en forma de uratos. Porque en la reabsorción que se hace del ácido úrico precipita, es decir, se solidifica y entonces se convierte en urato. Y aquí están viendo ustedes una imagen con los famosos túbulos de Malpighi. Son estos. Estas hileras que están aquí, estos son los túbulos de Malpighi. Recuerden que este es el estómago medio y este es el estómago posterior. Supongamos que esta fuera la hemolinfa. Entonces aquí está siendo absorbido todos los uratos, todos los desechos nitrogenados, y entonces, o mejor dicho, todos los ácidos úricos y todo eso, llega al intestino grueso, no, perdón, aquí en el intestino grueso, llega al proctodeo, y en el proctodeo precipitan y se forman los uratos, y sale en forma de heces. Entonces, repito, acá los desechos nitrogenados no salen en forma de urea, salen en forma de uratos, pero el urato previamente es ácido úrico. Y los túbulos de Malpighi son los encargados de capturar esos desechos, llevarlos al proctodeo y en el proctodeo se convierten en uratos y se liberan en forma de, mejor dicho, unido con las heces fecales. Aquí estamos viendo también los túbulos. Mira, estos son túbulos. Esto que está viendo usted aquí son túbulos. Observen. Las lombricitas son túbulos y ya vimos ahora en función que realizan muy importante. Y los vemos mejor. Túbulos de Malpighi, como si fueran lombrices. Entonces, estos son los túbulos de Malpighi. Aquí está el ileón, el colon, los rectos son las tres partes del proctodeo, ¿verdad? Y aquí es donde se vierten. Este es un ciego gástrico. Este es el mesenterón. Entonces, recuerden ustedes de que imagínense que aquí hubiera sangre, entonces se ha recogido la sangre y se le quitan los ácidos úricos, se depositan en el proctodeo y aquí se convierten en uratas y entonces aquí se mezclan con las heces fecales y aquí sale. Ahora, en el caso de los insectos acuáticos es diferente. Sus excreciones son directamente del ano hacia el agua y su pérdida de agua, el proceso es mínimo. Como viven en el agua, no les preocupa.
Los insectos terrestres, por lo tanto, ellos sí. Ellos deben de procurarse tener adaptaciones que les permita conservar y reconcentrar las heces para recuperar el agua. Por eso, como les dije anteriormente, sus heces son bien duras porque son muy secas. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ahora, vamos a ver cómo estamos ahora con las partes que estamos señalando. Vamos a ver si ahora las vemos. Vamos a ver. El 1 y el 2, ¿a qué se referirá el 1 y el 2? ¿Qué partes son estas? ¿A qué se refiere acá? ¿A qué se refiere acá? ¿Qué es esto? No creo que no me puedan decir. El aparato bucal, ¿verdad? Y en el 3, bueno, estas son las glándulas que dijimos de que no es bueno llamarlas salivales, sino que glándulas labiales. ¿Y el 4 qué es? ¿Quién me dice qué es el 4? ¿Qué es esto? Esófago. Muy bien. ¿Y el 5? Buche. Buche. ¿Y estas cuestiones que están aquí, qué son? ¿Qué son estas cuestiones? Son los ciegos. Gástrico. Muy bien. ¿Y el 7 qué nos está representando? ¿Qué nos representa el 7? El proctodeo. No. No. Este recibe 3 nombres. ¿Cuáles son los nombres que recibe? Recibe 3 nombres. Le voy a decir uno. Ventrículo. Ventrículo. Muy bien. ¿Cuál es el otro nombre que recibe? Mesentero. Muy bien, mesenterón. ¿Y el otro nombre que recibe? ¿Estómago qué? Medio. Estómago medio. Muy bien. ¿Y estas cuestioncitas que están aquí, qué son? ¿Qué son estas cositas? El número 8 nos está marcando acá esto y esto. ¿Qué es? ¿Qué son? Túbulos de Malpighi. Túbulos de Malpighi. ¿Y el número 9 qué significa el 9? Es la parte anterior del proctodeo. Y el 10 es el ano, el recto y el ano. Bueno, entonces, si hacemos un poco de recordatorio, vemos de que este corresponde a un chupador o a un masticador, esta imagen. Masticador. O un masticador. ¿Por qué deduce usted que es un masticador? Principalmente porque por el puche creo que es uno que se puede señalar eso. Exactamente. Ahora, la otra pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Los túbulos de Malpighi son parte del sistema digestivo, sí o no? ¿Serán parte del tubo digestivo los túbulos de Malpighi? ¿Sí o no? No. No, definitivamente no. Los túbulos de Malpighi No. exactamente, no forman parte del sistema. ¿Qué sistema? Excretor. Muy bien, excretor. Excretor. ¿Y qué es lo que hacen los túbulos de Malpighi? Filtran la sangre. Filtran la sangre. Y cuando la filtran la sangre, ¿qué sustancia es la que depositan en el proctodeo? Uratro. Son desechos nitrogenados en forma de ácido úrico y en el proctodeo precipitan en forma de uratos. Quiere decir que en el proctodeo los uratos se mezclan con las heces fecales y salen hacia el exterior. Ahora, ¿estas heces fecales son secas o no? ¿Sí o no? ¿Serán secas, sí o no? Sí. Secas. Secas. ¿Por qué se ha exprimido hasta la última gota de agua? Para que sea devuelta a la sangre y la sangre la vuelve a distribuir. Porque estos animales tratan de conservar al máximo su agua. Muy bien. Bueno, y otra vez, pregunta fácil. Masticador, chupador, ¿por qué? ¿Qué dice usted? Aquí dice buche.
Crop es buche. ¿Es masticador o chupador? Masticador. 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 Porque tiene buche. Muy bien. Ahora veamos esta imagen. Estos que estoy marcando acá, ¿qué son? Túbulos de marfil. Túbulos de marfil. Esta parte. Túbulos de marfil. No, dice que no. Mira, aquí están los túbulos de marfil. ¿Ves? Mira. ¿Qué son estas entonces? Los ciegos. Ciego gástrico. Ajá, estos son los ciegos gástricos. ¿Y esto qué será? ¿Será el buche? Ajá, el buche. Este es el proventrículo. Y entonces todo este es el ventrículo o el estómago medio. Y esta es ya el proctodeo que ya conduce al final. Ahora aquí tenemos una nuevamente para que veamos mejor los tubos de Malpighi. Mire aquí cómo se conectan con el proctodeo. Ya sabemos que aquí está llevando sustancias nitrogenadas para que se mezclen con las heces y salgan por el recto. Fin. ¿Alguna pregunta de la clase de ahora? La clase de ahora probablemente a algunos les parece un poco complicada porque se habló un poco de bioquímica y de fisiología. Esta parte así es, pero es bien interesante. ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que todos se hayan anotado entonces ahí para ver la asistencia. Bueno, veo que se han anotado varios, tenemos 25. Bueno, mire, si a mí se me olvida, usted siempre anótese, que a mí se me puede olvidar, entonces usted por favor anótese. Bueno, nuevamente pregunto, ¿alguna duda? ¿Algo que agregar? ¿Algo que no se entendió? Bueno, entonces, si no hay más que decir, entonces les deseo buenas tardes y nos vemos el próximo jueves. Entonces, con permiso, vamos a dejar de... Lick. Y el jueves va a haber corto. Sí, jueves va a haber corto. Pero mi duda es de hasta la clase del jueves o hasta hoy. No, la de ahora no. La de ahora no. Solo hasta la del jueves pasado. Ajá, exacto. Bueno, gracias. Bueno. ¿O puede hablar Alejandro o no? Otra pregunta. Sería por la plataforma, ¿verdad? Exactamente, va a ser, eso es importante lo que acaba de decir Eric. Justamente el examen estará disponible en plataforma y yo les voy a dar la contraseña unos minutos antes, porque está programado para que se haga a las 7:15. Entonces yo les voy a dar la contraseña unos 5 minutos antes para que puedan conectarse. Exactamente, está en plataforma, así es que es necesario que todos estén matriculados. Si alguien a estas alturas no se ha matriculado y me dice que lo repita porque no está matriculado, lo siento, pero ya es suficiente tiempo. Llevamos varias semanas, ya dimos indicaciones y todo el mundo debe estar matriculado en plataforma. Entonces, si no está matriculado, su amigo o alguien que usted conozca no está matriculado, dígale que se matricule lo más antes posible porque si no va a perder el examen. Allí sí no se lo voy a repetir porque ya todo el mundo está matriculado a estas alturas del cuento. Así que a matricularse a plataforma campus, vea si tiene problemas para entrar, si tiene problemas para entrar me avisa, para que no estemos en el mero día, que mire, fíjese que no puede entrar, que no sé la contraseña, no, inténtelo nuevamente. Sí, todo está en campus, Elizabeth, todo está en campus. Todas las presentaciones están en campus. Si no las pueden visualizar, me avisan. ¿Cuánto tiempo duraría el corto? Probablemente unos 10 minutos. Probablemente unos 10 minutos. Por eso quiero empezar la clase a las 7:30. Porque 7:15 a 7:25, entonces empezamos las clases a las 7:30.
Más preguntas. Con respecto a campo, licenciado, con usted no iríamos a campo. No, fíjese, conmigo no están yendo en otra materia. No. Ajá, sí, esta materia no involucra campo, la que involucra campo son las de plagas, las que van a llevar ustedes después de esta. Licenciado, la compañera le pregunta en el chat que si la presentación de abdomen y tórax ya está en campus. Supongo, yo asumo que ya está ahí porque ya las puse ahí. Revisen y si no están me avisan. Pero yo todas las he colocado. Sí, Lick, ya están todas. Sí, ya están todas. Ujú. Ya están todas. Yo les puse un anuncio ahí en el grupo de Facebook. Mire, es importante que usted el grupo de Facebook revíselo siempre. Siempre pueden haber noticias, porque a veces uno no, tantas cosas que hay en Facebook que no revisa. Pero una obligación que usted debe tener es estar revisando el grupo de Ento 21. Tiene que estarlo revisando porque siempre hay aviso. Yo ahí les coloqué que ya estaban todas las presentaciones en plataforma. Creo que el anuncio se los coloqué el sábado, si no me equivoco, o el domingo en la mañana, no recuerdo. Que les publiqué que ya estaban todas las presentaciones ahí en plataforma. Igual, los videos están todos en plataforma. Todos están en el grupo, ¿cómo se llama? En el grupo de Facebook. Ahí están todos los videos. También están en YouTube, pero ahí están todos en el grupo. Yo les recomiendo que el grupo ese lo esté visitando constantemente. Siempre hay noticias ahí. Es bueno verlo todos los días. Bueno, chicas y chicas, otra pregunta. Bueno, entonces yo no me queda más que desearle la mejor de la suerte y me encantaría que todos salgan pero excelentemente bien en este primer corto. Así es que, señores y señoritas, a ponerse las pilas para este jueves y les deseo la mejor de la suerte. Bueno, con permiso entonces, nos vemos el jueves.